Eso es recuperación de la información. Anteriormente utilizó esa información para resolver un problema igual o similar. La letra es la B. Letra B. B, 2, C, 3, A. Vamos a la 3. 3. Una niña de 6 años cuenta con sus dedos al momento de sumar en la clase de matemática. Si la suma resultante es mayor a 10, se dice a sí misma, tengo que usar otra vez mi mano, refiriéndose que debe seguir contando con la mano inicial para lograr llegar al número deseado. Refiriéndose que debe seguir contando con la mano inicial para lograr llegar al número deseado. Estas características permiten referir que esta niña se encuentra en la etapa denominada Vamos a la B. prelingüística. Entonces, prelingüístico. La B, prelingüística. No, perdón, la D. La D, lenguaje egocéntrico. Lenguaje egocéntrico. Entonces, ahí hay varias cosas. Ahí dice etapa de lenguaje, no dice etapa de lenguaje. Etapa de, bueno, no hay Está etapa. mal eso. Etapa de desarrollo, adquisición del lenguaje. Entonces, es una etapa egocéntrica, ¿no? La D, ¿no? Etapa, lenguaje egocéntrico. Egocéntrico. El lenguaje egocéntrico forma parte en realidad de la etapa sensorial. ¿Y cuál es la respuesta ahí? Dame la respuesta. Dice, la D es, dice, de acuerdo con, con Vygotsky, entre los 3 y 6 años de edad expreso, el lenguaje expreso se va internalizando para asumir nuevas funciones mentales como la regulación, planificación de acciones y solución de problemas. Esta transición se denomina lenguaje egocéntrico. Sí, pero la pregunta no está muy bien, porque arriba dice esta etapa, ¿no? Termina la pregunta con. Estas características permiten referir que esta niña se encuentra en la etapa Está mal. denominada. Ahí está. A ver, ¿por qué no hacen esa corrección, esa pregunta, que es una, ahí está. A ver, colegas, esa pregunta está mal hecha. O sea, no es una etapa, porque si fuera una etapa, que habría que ubicarla también, tendría que hablar con etapa, por ejemplo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una etapa, por ejemplo, el pensamiento de Vygotsky, perdón, de Piaget, sensorio-motora, si es preoperatoria, que lo es, ¿no? O si, por ejemplo, está en una etapa de desarrollo, que puede ser infancia, niñez intermedia, etc. Lo que acá tenemos es, en realidad, lo que viene a ser una característica dentro de una etapa, que es el lenguaje egocéntrico. Y ciertamente, el lenguaje egocéntrico es el niño que habla consigo mismo en voz alta. ¿Te das cuenta? Una especie de soliloquio, ¿correcto? Pero con el propósito de regular su conducta. Esto se debe hacer así, etc. Cuando ya crezca, posteriormente ya no lo dice, es lenguaje interiorizado, es como que se lo dice interiormente, o sea, está pensando, debo contar o debo hacer esto, pero ya no lo verbaliza. ¿Te das cuenta? En este caso ya está haciendo la transición, está verbalizando lo que debería ser un comando interno, lo que posteriormente pasará a ser un comando interno. El lenguaje egocéntrico, la respuesta correcta está en la alternativa D. Vamos a la 4. Joaquín le entregó a su esposa una bolsa que contenía camisas, blusas, un vestido rojo y una cartera pequeña compradas en el mall, dándole la instrucción que se separe la ropa para niña y lo coloque en una bolsa de regalo. Irán a la fiesta de su ahijada. Pues irán a la fiesta de su ahijada. Al abrir la ahijada la bolsa de regalo, sorprendida dijo, Padrino, esto es una camisa, no una blusa. Considerando los atributos de los conceptos formados por abstracción, señale la alternativa correcta sobre el concepto ropa para niña. A. El artículo Ya, vamos a la alternativa, en la 4. C. Se exequió un artículo que no corresponde al concepto ropa para niña. Por tanto, hubo un error en la extensión del concepto.
Entonces, ¿qué ocurre? Un concepto es específicamente una categoría que implica un conjunto de características que comparten determinados elementos que forman parte de esa categoría. Entonces, en este caso, ropa para niñas implica específicamente que debe tener características, por ejemplo, en el color, tela, y en este caso probablemente el diseño, es decir, botones y dónde. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la camisa de los varones, ¿no es cierto? Los botones van a la derecha. Pero en las blusas o camisas de mujeres, por ejemplo, ahora hay hombres y mujeres que usan, ¿no? Pero generalmente el diseño es los botones en el hombre van a la derecha. En la mujer los botones van a la izquierda, ¿no es cierto? Y los ojales en el otro lado, a la derecha. En el hombre es al revés, ¿te das cuenta? Y hay un elemento histórico ahí para eso, pero es una característica, por ejemplo. Entonces, uno sabe por los botones, esto no es no. Por el color, por la tela, por la forma del cuello. Entonces, está dentro del concepto de indumentaria de mujer, indumentaria de hombre, vestimenta de mujer. Y dentro de ese concepto podría haber el concepto de blusa y camisa. Y ahí está la diferencia. Blusa, dentro de porque también es un concepto dentro del concepto de vestimenta de mujer. Blusa es toda aquella que tiene las características de tela, forma del cuello, los botones dónde van, etcétera. Diseño, que es distinto que el de varón. ¿Me dejo entender? Por eso la respuesta correcta es la alternativa C. Vamos a la 5. Piaget describió 5 actividades que se relacionan con la función representacional del pensamiento. A continuación, relacione cada actividad con sus respectivos ejemplos. 1. Juego simbólico. 2. Imagen gráfica. 3. Lenguaje. A. Raquel utiliza una zanahoria como si fuera una corneta de heladero y emite sonidos guturales para dar a entender que vende helados. Entonces, eso es juego simbólico. Es decir, en este caso, un determinado objeto o un significante, en este caso, por ejemplo, el, la zanahoria, se está asignando otro significado, trompeta, y se utiliza como si fuera una trompeta. Entonces, en este caso, ella está trabajando con otro, o sea, un significante le está asignando otro significado, trompeta. ¿Te das cuenta? Entonces, ese juego simbólico, ¿te das cuenta? A un determinado objeto le da no, le da otra simbolización. Eso es, ¿te das cuenta? Que significa básicamente símbolo, que tiene significante y significado. Eso es. Por eso juego simbólico. Siguiente. B. Sarai utiliza la plastilina para formar monigotes tridimensionales para representar los espantapájaros que vio en la chacra de su abuela. Entonces ella tiene una imagen gráfica, una imagen tridimensional. Esa es la imagen gráfica. No solamente un dibujo, sino la imagen gráfica es la imagen que puedes representar, ¿no es cierto? Diseñando, dibujando, creando un modelo, por ejemplo, en este caso. Entonces ella lo hace a través de plastilina, pero ella tiene ¿no es cierto? Tiene la forma, el diseño, las dimensiones, largo, ancho y profundidad de una determinada figura. Eso es una imagen gráfica. Y la siguiente. C. Gaby se sienta a la mesa y dice, por favor, quiero mis tostadas con mermelada. También me gustaría café con leche y endulzante con miel. Bueno, Endulzado con miel. eso es bastante claro. Ahí está articulando lenguaje, es decir, lenguaje simbólico. En este caso, específicamente castellano. O sea, usa un conjunto de, ¿no? de caracteres, de signos para formar significantes, cuales tienen un determinado significado. Qué simpático. Es el lenguaje. La respuesta correcta está en la alternativa, estamos en la 5, ¿no? 5. En la B. Alternativa B. Vamos a la 6. 6. Julio olvidó la llave del cuarto que alquila cerca de la universidad, junto con las otras llaves de su casa en Guaral. Sin embargo, al fijarse bien en el candado, David envió un mensaje largo al grupo PP. sin,
Sin embargo, al fijarse bien en el candado, recordó que una vez su hermano logró abrir uno similar utilizando y moviendo de forma aleatoria un alambre similar al que usa como cordel para tender ropa. Por esto, subió a la azotea y cortó un segmento de un extremo del cordel, y tras replicar lo visto a su hermano, logró abrir el candado. La estrategia de solución de problemas usadas por Julio se denomina Muy bien, vamos a la alternativa D. recuperación de la información. Ajá. Recuperación de la información. Ujú. Vamos a la solución. En el caso descrito tenemos una situación problemática, reconocida como resuelta anteriormente por su hermano, y es precisamente aquello visto antes lo que se vuelve a usar. Por tanto, corresponde a la estrategia de recuperación de la información. Creo que se vio en la anterior pregunta vinculado con la computación, ¿no es cierto? O sea, que un individuo vuelve al youtuber que había hablado sobre posibles soluciones a un problema vinculado con el funcionamiento de una computadora. Entonces, esa es la recuperación de la información. Una solución planteada en un problema igual o similar se vuelve a utilizar, ¿no? Como los atajos, por ejemplo. Cuando uno viaja, entonces un día usó un atajo, entonces vuelve a haber tránsito, lo vuelve a usar. O vuelve a buscar atajos. Eso también es recuperación de información. Correcto, muy bien. Ahí la respuesta correcta está en la alternativa D. Vamos a hablar 7. Diana le gusta crear cuentos con finales diferentes y contar a sus mejores amigos preguntas capciosas y acertijos divertidos, en tanto que su hermano Bartolomé suele responder a las preguntas con lo más tradicional o dando respuestas simples sin pensar en más alternativas posibles a cada pregunta. Basándonos en los tipos de pensamiento, indique los enunciados correctos en este caso. 1. Diana presenta pensamiento vertical, mientras que su hermano evidencia pensamiento divergente. Mm, 2. ya. Bueno, el vertical y el divergente es básicamente uno divergente, ¿no? Uno vertical y otro divergente, digamos. Ya, dame la 2. Mientras que Diana ilustra un pensamiento divergente, su hermano Bartolomé presenta pensamiento vertical. Ya. 3. Diana evidencia pensamiento lateral, ya que presenta características más creativas que el pensamiento divergente de su hermano. Es la 3. A ver, vamos a ver. Ahí no. No, Dame solución. solo 2. Solo 2. Según los tipos de pensamiento, Diana presenta respuestas propias de un pensamiento divergente o lateral, que tiende a la creatividad, mientras que su hermano Bartolomé de un pensamiento vertical o convergente, por sus respuestas de alternativas comunes sin explorar otras posibilidades. Pero hay un problema. Ahí está, a ver. Acá han puesto dos teos, o sea, dos pensamientos. Uno es de Guilford, otro es de Bono. No es O. No es que un pensamiento, hay un error. O sea, el pensamiento divergente es similar al lateral, pero no es O lateral. Ahí está, el convergente no es similar al vertical, pero no es igual, entonces no puede ser O, correcto. O sea, hay una diferencia ahí entre el pensamiento convergente y divergente de Milford, obviamente similitudes, con el de vertical y lateral de Bono. ¿Qué es lo que tienen en común? Que el pensamiento lateral o divergente es la base de la creatividad. ¿Te das cuenta? ¿No?
Solo que en uno se prueba con se prueba con opciones, en otro se puede llegar incluso hasta opciones ilógicas, básicamente, ¿no? Se piensa en más opciones, en otros se puede pensar en cualquier tipo de posibilidad que solucione el problema, que puede ser ilógica. Esa es fundamentalmente la diferencia, ¿correcto? Pero ¿dónde está el error? Ahí lo voy a poner. No es, en la solución no puede ser o. O sea, no puede ser o. Correcto. No, no puede ser o. ¿Ya? Muy bien. La respuesta correcta es la alternativa. Es la alternativa. Estamos en la 6, ¿no? Sí, no, la 7. Estamos en la 7, la D. La D. Solo. Solo dos. Así, solo. Dice 8, profesor. 8. Estefanía menciona la palabra ichi. Cada vez que ve pasar al gato cada vez que ve pasar al gato que vive en su casa, así como el gato del vecino e incluso cuando de su mamá la paseaba por el felinario del zoológico, señalando a cada felino mientras los nombra. Estas características que evidencia Estefanía son manifestaciones principales del estadio denominado espacio, de la etapa espacio. Vamos a la alternativa C. Holofrásico lingüístico. Entonces, en la etapa lingüística ya, ¿qué es la etapa lingüística? No es igual que la prelingüística, que son sonidos y la primera palabra. En la etapa lingüística ya hay palabras y se comienza a generar comunicación y oraciones. Solo que acá tenemos una que es usar una palabra, en este caso es michi, pues el miau, michi, y completar eso con gestos, que se llama habla sin práctica, con lenguaje sin práctica. Correcto. Entonces, básicamente usa gestos, posturas para completar la idea. Entonces, dice Michi y completa la idea con gestos o posturas y así uno deduce una oración. Por eso la respuesta correcta está en la alternativa C. Vamos a la 9. 9. Los padres de Lucero están preparando con anticipación su fiesta de primer año. Cuando ella quiere pedirle algo a sus padres, solo les dice va, va, va. Sin embargo, también repite eso mientras juega en su cuna o cuando ve a la mascota pasar. Respecto al desarrollo del lenguaje, indique el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. 1. Al hacer uso de una misma expresión para nominar diferentes referentes, Lucero muestra características de la etapa lingüística en la que se encuentra. Etapa lingüística. En realidad, esta es una etapa prelingüística. Esa no sería correcta. A ver, vamos a la siguiente. Las características de la etapa prelingüística se ilustran en la forma como se expresa Lucero al realizar estos balbuceos. Esa sí puede ser correcta. Ahí es una etapa prelingüística. Son balbuceos. ¿Veis? Es evidente que en este infante habrá un retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que a su edad debería decir más palabras. No. En realidad está dentro de la etapa prelingüística, si no me equivoco. Entonces ahí la respuesta correcta sería ahí la respuesta correcta era C. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Ujú. Falso, verdadero. Es la E, ¿Estamos en qué edad? es la 9. Estamos en 9. Perdón, es la E. Ujú. Es la E. Ah, ya, pero Es falso. falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Sí. Falso, verdadero. Estamos bien. Está bien, entonces, como vuelvo a decir, es verdadera la del medio. Está en una etapa prelingüística. Entonces es la 9, la E. Ujú. Vamos a la Ridícula. 10. Sí, sí. Vamos a la 10. 10. Arturo le cuenta a su hijo menor, entre tu hermano y tú, eres quien empezó a hablar más pronto. Seguramente fue porque tu madre y yo estuvimos más pendiente de ello.
Cada vez que señalabas un objeto, ella siempre te decía cómo se llamaba, mientras que cada vez que yo regresaba del trabajo, mientras que cada vez que yo regresaba del trabajo, te contaba todo mi día o te relataba algún cuento. Lo mencionado por Arturo alude a que la variable más enfatizada en la adquisición del lenguaje de su hijo menor fue Vamos a la alternativa B. aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente al mundo. El niño ha adquirido una palabra, correcto, y la está utilizando. Vamos al solucionario. En este caso, se enfatiza en las características de las variables de aprendizaje en las que los agentes sociales estimulan la adquisición de palabras en el niño. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, hay un elemento específicamente en el aprendizaje, hay un elemento no fisiológico, es una variable maduracional, son variables del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en estas variables del aprendizaje, estas variables, por ejemplo, ¿no? Psicológica, está por ejemplo el aprendizaje por repetición, adquisición de palabras, determinado por varios aspectos psicológicos, puede ser condicionamiento, puede ser aprendizaje, observación, etcétera. Pero el individuo va adquiriendo el vocabulario, está determinado por el contexto. Si te hablan en islandés, será islandés, si te hablan en portugués, y también, ¿no es cierto?, la forma de pensar, etcétera. Entonces, el aprendizaje es la adquisición de un conjunto de términos que tienen que ver, obviamente, con las características del lenguaje. Pues, se vinculado con el aprendizaje. La respuesta correcta está en la alternativa B. 1 es D, delta. 2 es B, bravo. 3 es D, delta. 4 es C, Charlie. 5 es B, bravo. 6 es D, delta. 7 es D, delta. 8 es C, Charlie. 9 es E, eco. 10 es B, bravo. Muy bien, si hay una pregunta, estoy pendiente.